Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Vice. La sinopsis dice: la historia de Dick Cheney, quien silenciosamente ejerció un inmenso poder como vicepresidente de George Bush. Escrita y dirigida por Adam McKay, la película es protagonizada por Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons, entre otros. Lo primero que vemos en la película es una placa que dice algo así como: esto es una historia verdadera. Esta es la verdad. Igualmente, como nos estamos centrando en un personaje que era tremendamente reservado, tal vez no llegamos al 100%, pero hicimos los deberes, hicimos nuestro trabajo. Lo cual en realidad no comparto la decisión de arrancar por ahí la película. ¿Por qué? Porque me parece que no es lo mejor presentar una película que es tan personal, donde no se está pareciendo más a una fotografía, sino a una caricatura. O sea, si uno hace political cartoon, y yo he dibujado y he publicado algún political cartoon en mi vida, hace ya mucho tiempo atrás, por supuesto que uno está tomando como punto de partida, como materia prima, datos objetivos de la realidad. Pero lo que hace a la pieza interesante es toda la subjetividad con la cual uno está canalizando y proyectando esos datos, esa verdad, realidad objetiva. Entonces, entiendo que se le quiera dar más legitimidad a la obra diciendo que esto, ok, esto no es un invento, esto es la verdad. Pero me parece que por un lado se erosiona porque cualquier dato que después se pruebe que fue incorrecto pone en duda absolutamente todo. Y de nuevo, me parece que el valor principal de esta obra es cómo este director-escritor, Adam McKay, que hizo The Big Short y fue una película nominada al Oscar hace unos años atrás, cuál es su visión de Dick Cheney y cuál es su visión y cómo él está eligiendo llenar esos espacios vacíos donde evidentemente hay situaciones que es imposible saber qué fue lo que pasó. Entonces, de la manera tan única y con un sentido del humor tremendamente particular, eso es lo que hace realmente especial a la película, no que lo que estemos viendo sea la verdad, porque al final del día estamos viviendo también en épocas donde el periodismo está bajo ataque, está todo esto de fake news y todo eso. Entonces yo también como periodista, esto de que algo que evidentemente es tan personal como es esta obra, se quiera presentar como un producto periodístico, me parece que no es lo más indicado, no es lo más correcto. En todo caso, esto es una pieza de opinión, es una columna de opinión, pero que no se presente como, vamos a decir, algo 100% objetivo, como una noticia, porque evidentemente no lo es. De entrada, y hablando de Big Short, estamos sintiendo que es el mismo creador, porque vamos a estar teniendo muchos de esos toques narrativos y esa forma en la cual estaba contando la historia con un montón de recursos, entre ellos esto de romper el cuarto muro. Se acordarán que en una escena de Big Short sale Margot Robbie, ¿no?, en la bañera explicando algo tremendamente complejo y tremendamente aburrido. Que también, curioso que Margot Robbie en la película I, Tonya, ¿no?, tiene también muchos de esos momentos que está hablándole directamente al espectador y que estamos viendo diferentes versiones de la historia. Se palpa ese mismo nivel de libertad. Pero acá, en cuanto a la forma, yo creo que se va más allá todavía. Y en ciertos momentos hace cosas la película que yo las esperaba ver en una secuela de Deadpool. Y cuando yo vi Deadpool 2, me quedé un poquito decepcionado porque digo, ¿por qué no empujó un poquito más? ¿Ok? Como fue la primera película. Y esta cinta realmente empuja. Y hablando de esto de Deadpool 2 y de Geek, en un momento, dentro del diálogo se menciona Galactus y vemos una imagen de Galactus. Digo, para dar un ejemplo de lo variado que es esto y de lo libre que fue Adam McKay para hacer un montón de cosas que encajan perfectamente con mi sentido del humor, y por eso realmente disfruté tanto esta película de principio a fin. Aunque muchos de estos recursos, hablando de la forma,
generalmente a mí no me gustan demasiado, como tener demasiada narración. Yo tengo muy poca paciencia para tener un narrador en una película. Y en esta película tenemos un narrador de principio a fin y realmente está tremendamente justificado. ¿Por qué? Porque vamos a estar siguiendo como 5 décadas más o menos y la película demora 2 horas y poco, demora menos que Aquaman la película. E igualmente es tan eficaz para poder estar relatando una historia que no es solamente un biopic que está enfocado en una persona, sino que estamos siguiendo un grupo de personas, pero también estamos siguiendo la historia de Estados Unidos y cómo afectaron la historia de Estados Unidos. Así que entiendo la función de un narrador para tomarte un poco de la mano y estarte señalando y para que no te pierdas, como también entiendo que tengamos otro recurso que a veces me cae muy mal porque me sabe muy pretencioso, que es esto de estar metiendo material de archivo de, vamos a decir, de cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que estás viendo y en un momento para querer hacer una alegoría, una metáfora, lo que sea, vemos, no sé, que un león está cazando una gacela, ¿ok? Lo vemos en algunas películas, no sé, Lucy, por ejemplo, la película con Scarlett Johansson de acción, tenemos esas cosas. Este año, esta película de Lars von Trier, The House That Jack Built, tenemos excesivamente ese tipo de cosas y fotografías de archivo y videos de naturaleza y videos de históricos y todas esas cosas. Generalmente me cae mal. De nuevo, me gusta porque en esta ocasión están cumpliendo una función tremendamente clara y todo esto está funcionando como una lección de historia. Entonces, para mantener la atención del espectador, que el día de hoy hay tantas cosas con las cuales nos estamos distrayendo y la película hace un comentario también sobre eso, me parece que dentro de eso tiene sentido usar este tipo de recursos como también este valor de shock. Y por momentos hay cosas que contrastan mucho y hay imágenes un poco fuertes y se escuchan, no sé, bombas, en un momento hay un silencio absoluto, una escena tremendamente cálida, familiar, contraste y una escena con sangre o que sea, que de nuevo se puede sentir muy manipulador, vamos a decir, o muy torpe en otro tipo de cinta, pero para lo que quiere ser esta película y para en estos momentos donde realmente no sé qué tan sutil se puede ser, porque hay cosas que saltan a los ojos, igualmente para muchas personas, por ejemplo en Estados Unidos, parece que no están captando el mensaje. Entonces entiendo por qué McKay quiere ir un poco más allá y por qué se pueden decir muchas cosas de esta película, pero que no es para nada sutil. Evidentemente hay que aceptar esta gran libertad artística que decía antes para muchas escenas donde evidentemente es imposible saber exactamente qué pasó detrás de algunas puertas cerradas. Y más allá de que por momentos de la forma que él esté llenando ese vacío se sienta tremendamente teatral, ¿ok? Por ejemplo, en un momento Dick Cheney, en sus años de juventud, tiene una escena con el personaje Donald Rumsfeld, bueno, persona en la vida real, pero que está interpretado por Steve Carell en esta película, le pregunta, ¿en qué creemos nosotros? Y Donald Rumsfeld se empieza a matar de la risa, ¿en qué creemos nosotros? Que de nuevo es un poco caricaturesco, pero si uno realmente ha seguido las noticias y desde que vivo en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la administración Bush fue algo en lo cual me hizo prestar mucha atención a lo que estaba pasando en el panorama político de este país. Tiene sentido. O sea, perfectamente pudo haber pasado y el día de hoy vemos figuras políticas que parecen también salidas de una caricatura. Entonces, de nuevo, estamos viendo una visión muy parcializada de la realidad, evidentemente, pero si uno lo contrasta con la información objetiva que tenemos, es una pieza que perfectamente podría terminar encajando. Sobre todo también porque hay una finalidad de hacer todo lo más divertido posible y la película, obviamente, es una comedia negra, por momentos es una tragicomedia, pero es tremendamente graciosa también. Entonces, esos momentos donde tal vez
uno tiene la sensación de que se está alejando de la línea de la veracidad, es para regalarte algo tremendamente gracioso o, de nuevo, con un sentido del humor bastante oscuro, como por ejemplo todo lo que hacen con los ataques cardíacos que tiene Dick Cheney, que es algo que fue famoso, ¿no? La cantidad de ataques cardíacos que ha tenido. Y es alguien que sigue entre nosotros. Y cómo lo hace la película, cómo lo va intercalando, por lo menos en mí, fue despertando muchísimas y muchísimas carcajadas. Es muy interesante la película porque de principio a fin estamos siguiendo una galería de personajes tremendamente variados, deliciosos, evidentemente en el caso principal de Dick Cheney, que de la forma que se expresa y todo es tremendamente monótono y parco y seco y reservado, pero lo hace fascinante un poco el monólogo interno que vemos manifestarse en la película, las maquinaciones. Por eso también lo que decía antes, ¿no? Este material de archivo, por ejemplo, a él le gustaba pescar, le gustaba cazar también. Y acá vemos en varios momentos que quiere, vamos a decir, manipular a alguien. Y vemos intercalado estos videos de pesca, ¿no? De un pez que está en una situación donde va a ser víctima de un pescador. Entonces, esas cosas me parece que le agregan colorido a un personaje que de alguna manera se presentaba, por lo menos en la forma bastante gris. Pero también es seguirlo a él y seguirlo a su esposa, teniendo una especie como de power couple, vamos a decir, con Lynne Cheney, interpretada por Amy Adams, y ella de alguna manera haciendo este kingmaker, ¿no? Esta relación que tienen un poco retorcida también, y cómo ella jugó un papel esencial en el surgimiento de alguien que en un momento parecía que iba a terminar en desastre su vida. Y es interesante ver estas historias donde te muestran de una manera el sueño americano y tienen hasta un ángulo, no sé si inspirador, pero uno dice, wow, es un país donde absolutamente todo puede pasar. Realmente desde donde salgas nunca se puede cerrar las posibilidades porque alguien que pudo haber terminado, no sé, chocando el auto por borracho en sus años de juventud, terminó siendo una de las personas más poderosas en todo el mundo. En lo que tiene que ver con las actuaciones, espectacular. Yo creo que el señor Christian Bale está a las puertas de llevarse un nuevo premio Oscar. En su momento dije a Rami Malek, haciendo Freddie Mercury, es el candidato principal. Dos interpretaciones totalmente diferentes. Yo creo que va a estar muy dura la pelea. Posiblemente Bradley Cooper también esté un poco en esa pugna, pero realmente impresionante y suma una nueva interpretación a esta amplia colección de personajes donde él ha modificado su peso, su forma de verse, los años supuestamente que tenía. Acá lo vemos atravesar varias décadas. El maquillaje es impresionante. Me impacta el tema de las manos de Dick Cheney. Realmente es impresionante todo lo que tiene que ver con el maquillaje y cómo él está vendiendo a este personaje, un trabajo realmente brutal. Y después lo que decía antes, Steve Carell, Sam Rockwell haciendo el presidente Bush, Jesse Plemons haciendo este narrador. Y lo que hacen con ese personaje me parece que también termina siendo interesante. Y todos dan una gran actuación. Algunos colegas de la prensa y críticos han un poco tachado la película como algo realmente innecesario, que está solamente haciendo una especie como de propaganda para gente que ya está convencida, o sea, gente que ya tiene una tendencia liberal o más de izquierda, ¿no? Lo que se dice izquierda acá en Estados Unidos. Yo igualmente siento que la película está cumpliendo tres principales funciones que la hacen bastante importante. Primero, nos está recordando el impacto de cosas que estamos sufriendo el día de hoy en este país, que comenzaron en esta época de Cheney y en la administración de Bush. Les repaso una lista lo más rápido posible. Más dinero en el mundo de la política con estos grupos ultramillonarios que tienen una influencia cada vez más importante, el surgimiento de Fox News como un arma de desinformación masiva de la derecha acá en Estados Unidos, el tema de los recortes de impuestos a los acaudalados, la implementación de focus groups que llevan a cabo para, de alguna manera, canalizar los mensajes, hacerlos más persuasivos, menos regularización para las corporaciones y los bancos y Wall Street,
tuvimos esa crisis hace unos años atrás, las políticas anti-medio ambiente, explotación de la guerra cultural, la guerra en Irak y Afganistán, obviamente, con todas las consecuencias que ha tenido, la aprobación en su momento de la tortura, la invasión de la privacidad de los ciudadanos de Estados Unidos, el desprecio por la prensa libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera la película no solamente está diciendo, oh, vamos a visitar lo que pasó hace años atrás, está diciendo, ok, vamos a ver la precuela del hoy, o sea, América hoy, la precuela, ok, que me parece que es una función muy importante a la hora de explorar nuestra historia reciente para también intentar no repetirla al día de mañana. Segunda razón que le hace muy importante y relevante, nos recuerda también que más allá que tengamos personajes como Donald Trump, que de alguna manera son muy evidentes y muy explosivos y muy bombásticos en la forma de ser de ellos, que están solamente buscando poder para él y su familia, sin importar realmente al bien común. Igualmente no hay que distraerse con esos payasos, sino ver también todos esos personajes más callados, más sobrios, más normales, profesionales, de traje y corbata, que igualmente en las sombras están haciendo un daño terrible y acumulando un montón de poder. Y también, tercer punto, por qué la película me parece importante, es porque le recuerda la gran responsabilidad y el poder que tienen los ciudadanos, evidentemente de toda nación a la hora de elegir a sus gobernantes, pero sobre todo en Estados Unidos porque es una nación tan poderosa que el efecto de un voto a nivel, en este caso de la presidencia, va a estar afectando a este país, pero va a estar afectando al mundo entero también. Y esta película te muestra ese costo humano de decisiones que se toman en los pasillos acá en Washington por decisiones mezquinas. Entonces, una democracia como la estadounidense que sufre por una gran falta de porcentaje de gente que realmente no vota en este país. Entonces, esta película me parece que es un gran recordatorio por qué es tan importante involucrarse. Para esta temporada de premios me parece una gran candidata, evidentemente lo que tiene que ver con mejor película, actuaciones, mejor director, mejor libreto, mejor edición, mejor maquillaje, excelente banda sonora. Así que, muchachos, para estar resumiendo, una de mis películas top favoritas del 2018 que utiliza todo el arsenal del séptimo arte para presentar una crítica mordaz a un grupo de individuos nefastos y un sistema político corroído por la ambición. Pero también es un tirón de orejas para un pueblo que sigue eligiendo a gobernantes que tienen al poder como su peor vicio. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como Desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com/Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfila geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.